Las raíces del don. El sol apenas comenzaba a asomarse por las montañas de Oaxaca, pintando el cielo con suaves tonos rosados y dorados. En el aire fresco de la madrugada, el aroma del copal se mezclaba con la fragancia de cientos de plantas medicinales que crecían en el jardín sagrado de Don Miguel. Era un lugar especial, donde cada planta tenía su historia, cada hierba guardaba un secreto, y cada flor cantaba una antigua canción que solo los curanderos podían escuchar. Tlaloc, un joven de 19 años, caminaba descalzo entre los senderos del jardín. Sus pies morenos estaban acostumbrados al contacto directo con la tierra, era su manera de conectarse con la sabiduría que brotaba del suelo. Su cabello negro, largo hasta los hombros y amarrado con una cinta roja tejida por su madre, se mecía suavemente con la brisa matutina. Los rasgos de su rostro, marcadamente indígenas, revelaban la noble herencia de sus ancestros zapotecas. «Buenos días, plantas sagradas», susurró en zapoteco, como le había enseñado su abuelo. «Buenos días, espíritus del amanecer». Sus dedos acariciaron suavemente las hojas húmedas de rocío mientras recorría el jardín, realizando su ritual matutino de reconocimiento y agradecimiento. Desde el portal de la pequeña casa de adobe, Don Miguel observaba a su nieto con una mezcla de orgullo y preocupación. El anciano curandero, respetado en toda la región por su sabiduría y poder de sanación, sabía que el momento que había estado esperando durante años finalmente había llegado. Su bastón de madera de mezquite, tallado con símbolos sagrados, resonaba suavemente contra el suelo de tierra mientras se acercaba a su aprendiz. «Cada planta tiene un espíritu, mijito», dijo Don Miguel, su voz grave y melodiosa llevaba el peso de generaciones de conocimiento. «Y cada espíritu tiene una historia que contar. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre escuchar con el corazón?». Tlaloc se detuvo y cerró los ojos, concentrándose en las sensaciones que lo rodeaban. «Sí, abuelo. Cuando escuchamos con el corazón, las plantas nos hablan. No con palabras, sino con sensaciones, con memorias, con la sabiduría de los antiguos». Don Miguel sonrió, las profundas arrugas de su rostro moreno se acentuaron bajo la luz del amanecer. Sus ojos, aunque nublados por los años, brillaban con una intensidad que revelaba la fuerza de su espíritu. «Muy bien, mijito. ¿Y hoy, qué te están diciendo las plantas?». Tlaloc comenzó a caminar nuevamente, esta vez con más lentitud, más propósito. Sus manos se movían suavemente sobre las diferentes hierbas, como si leyera un libro escrito en el lenguaje secreto de la naturaleza. «El epazote está inquieto hoy, abuelo. Sus hojas tiemblan más de lo normal, aunque no hay viento fuerte. La hierba santa parece preocupada. ¿Y el toronjil?». Se detuvo abruptamente frente a una planta que nunca había visto antes. Era una planta extraordinaria. Sus hojas parecían capturar la luz del amanecer y transformarla en un brillo plateado que pulsaba suavemente, como si tuviera su propio corazón. Los tallos, delgados pero fuertes, se elevaban hacia el cielo en una espiral perfecta. Y las pequeñas flores, que apenas comenzaban a abrirse, tenían un color imposible de describir, como si estuvieran hechas de luz de luna condensada. «Abuelo», susurró Tlaloc, sin poder apartar la mirada de la planta. Esta planta. Nunca la había visto en tu jardín». «¿Qué es?». Don Miguel se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. Sus ojos se humedecieron ligeramente mientras contemplaba la planta. «Esa, Tlaloc, es la razón por la que te he estado entrenando todos estos años. La planta de la luna, como la llamaban nuestros ancestros. Aparece solo cuando está lista para ser descubierta, y solo puede ser vista por aquellos que están destinados a encontrarla». El anciano se arrodilló con dificultad junto a la planta, y Tlaloc se apresuró a ayudarlo. «Hace muchas lunas», continuó Don Miguel, «cuando yo era más joven que tú ahora, mi abuelo me contó sobre esta planta sagrada. Me dijo que aparecería en tiempos de gran necesidad, cuando el mundo necesitara recordar la antigua sabiduría de la tierra». Tlaloc se arrodilló junto a su abuelo, sintiendo el poder que emanaba de la planta. Era como un zumbido suave en sus huesos, una canción que resonaba en su sangre. «¿Por qué aparece ahora, abuelo?»,
Don Miguel tomó la mano de su nieto y la guió hacia la planta. Tócala, indicó. Pero no solo con tus dedos. Tócala con tu espíritu. Cuando Tlaloc tocó las hojas plateadas, una oleada de imágenes y sensaciones inundó su mente. Vio rostros enfermos, escuchó gritos de dolor, sintió el miedo y la desesperación. Pero también vio esperanza, vio sanación, vio un camino que se abría ante él como un río de luz. La planta de la luna es más que una medicina, mijito, explicó don Miguel. Es un puente entre el mundo antiguo y el nuevo, entre la sabiduría de nuestros ancestros y las necesidades del presente. Su aparición es una señal, un llamado. En ese momento, el sonido de pasos apresurados interrumpió la conversación. María, la hermana menor de Tlaloc, llegó corriendo al jardín. Su uniforme blanco de enfermera estaba arrugado y su rostro mostraba claras señales de preocupación. A sus 17 años, María representaba la nueva generación, trabajando como aprendiz en la clínica local mientras estudiaba enfermería. Tlaloc. Abuelo. Su voz temblaba ligeramente. Hay algo mal en el pueblo. Varias personas han enfermado de repente. La clínica está llena y los doctores no saben qué es. Nunca habían visto síntomas como estos. Don Miguel y Tlaloc intercambiaron una mirada significativa. El anciano curandero tocó suavemente la planta de la luna y asintió. Ya comenzó, murmuró. El tiempo ha llegado. ¿Qué tiempo, abuelo?, preguntó María, mirando confundida entre su hermano y su abuelo. ¿De qué están hablando? Tlaloc se puso de pie, sintiendo un peso nuevo sobre sus hombros, una responsabilidad que no había estado allí cuando despertó esa mañana. El tiempo de recordar, hermanita, respondió. El tiempo de sanar. Don Miguel se levantó lentamente, apoyándose en su bastón y en el brazo de Tlaloc. Su voz, cuando habló, tenía la gravedad de una antigua profecía. Nuestros ancestros nos dejaron este conocimiento guardado en la tierra misma, esperando el momento adecuado. La planta de la luna ha aparecido porque el mundo está enfermo, no solo de cuerpo, sino de espíritu. Y la curación debe comenzar aquí, en nuestro pueblo. El sol ya había ascendido completamente sobre las montañas, bañando el jardín en luz dorada. La planta de la luna continuaba brillando con su luz plateada, como una estrella caída del cielo. En la distancia, se podían escuchar las campanas de la iglesia del pueblo tocando a rebato, llamando a la gente a reunirse ante la emergencia que se avecinaba. María miró la planta por primera vez, sus ojos se abrieron con asombro al notar su brillo sobrenatural. Es hermosa, susurró. ¿Puede ayudar a los enfermos? Puede hacer mucho más que eso, respondió don Miguel. Pero primero, debemos prepararnos. Tlaloc, trae las hierbas sagradas del altar. María, necesitaremos agua del manantial de la montaña. Yo prepararé el copal y las velas. Mientras sus nietos se apresuraban a cumplir sus instrucciones, don Miguel permaneció un momento más junto a la planta de la luna. Ayúdanos a recordar, murmuró en zapoteco. Ayúdanos a sanar. Ayúdanos a mostrar al mundo que hay un camino diferente, un camino que une lo antiguo con lo nuevo, la tierra con el cielo, el corazón con la mente. El viento sopló suavemente a través del jardín, llevando consigo el aroma del copal y las hierbas medicinales. En algún lugar del pueblo, alguien comenzó a tocar un tambor tradicional, su ritmo constante como el latido del corazón de la tierra misma. El primer capítulo de una historia más grande estaba comenzando, una historia de sanación, de redescubrimiento, de esperanza. Y en el centro de todo, brillando con luz plateada bajo el sol de la mañana, la planta de la luna esperaba pacientemente el momento de revelar sus secretos al mundo. El despertar. La pequeña clínica del pueblo, normalmente un lugar tranquilo donde el tiempo parecía moverse más despacio que en el resto del mundo, se había transformado en un hervidero de actividad y preocupación. El edificio de paredes blancas, construido hace apenas 5 años gracias a las donaciones de la comunidad, nunca había visto tanta gente junta. El aire estaba cargado de miedo y confusión mientras más vecinos llegaban con los mismos síntomas inquietantes,
fiebre alta que no cedía ante los medicamentos comunes, manchas violáceas en la piel que aparecían y desaparecían como lunas menguantes, y una fatiga tan devastadora que algunos apenas podían mantenerse en pie. En la sala de espera, las sillas de plástico azul estaban todas ocupadas. La gente se acomodaba como podía contra las paredes, algunos sentados en el suelo, otros de pie, sosteniendo a niños que ardían en fiebre o ayudando a ancianos que temblaban bajo sus rebozos tradicionales. El murmullo de conversaciones en español y zapoteco se mezclaba con el llanto ocasional de algún niño y el sonido constante de la televisión en la esquina, que nadie miraba pero nadie se atrevía a apagar. El doctor Alejandro Ruiz, director de la clínica y médico principal, se encontraba en su oficina con Tlaloc y don Miguel. A sus 45 años, el doctor era respetado en la comunidad no solo por su conocimiento médico, sino por su disposición a escuchar y aprender de la medicina tradicional. Sin embargo, hoy su rostro habitualmente sereno mostraba signos claros de preocupación mientras se secaba el sudor de la frente con un pañuelo que ya estaba empapado. En mis 20 años de práctica médica, dijo el doctor Ruiz, pasándose una mano por el cabello entrecano, nunca había visto algo así. Los antibióticos no funcionan, los antivirales tampoco. Los análisis de sangre muestran patrones que no tienen sentido, y los resultados que hemos enviado al laboratorio en la ciudad no nos dan ninguna respuesta clara. Don Miguel permanecía sentado en silencio, su bastón apoyado contra la silla, sus ojos oscuros observando atentamente mientras el doctor desplegaba una serie de resultados de laboratorio sobre su escritorio. Tlaloc se inclinó para mirar los papeles, aunque los números y términos médicos significaban poco para él. ¿Cuántos casos tenemos hasta ahora?, preguntó Tlaloc, pensando en la planta de luna que brillaba en el jardín de su abuelo. El doctor Ruiz consultó una lista en su computadora. 37 casos confirmados desde ayer por la tarde. La mayoría son niños y ancianos, pero también hay adultos jóvenes afectados. Lo más preocupante es la velocidad con que se está propagando y... En ese momento, María entró apresuradamente a la oficina, su uniforme blanco arrugado después de horas de trabajo continuo. Llevaba una nueva pila de resultados de laboratorio en las manos y su rostro normalmente alegre mostraba signos de agotamiento. Doctor, 3 casos más en la última hora, informó, colocando los papeles sobre el escritorio. La familia Hernández completa, los 2 niños y la abuela. Los mismos síntomas, pero la fiebre es más alta que en los casos anteriores. El doctor Ruiz se levantó de su silla y comenzó a caminar por la pequeña oficina, un hábito que tenía cuando necesitaba pensar. Las paredes, decoradas con sus diplomas y certificaciones, parecían burlarse de su impotencia actual. ¿Han contactado con las autoridades sanitarias estatales?, preguntó don Miguel, hablando por primera vez desde que habían llegado a la clínica. Sí, respondió el doctor, deteniendo su paseo. Pero dicen que necesitan más datos para declarar una emergencia sanitaria. Mientras tanto, nos han enviado algunos suministros básicos y prometen mandar un equipo de especialistas en 3 días. En 3 días podría ser demasiado tarde, murmuró María, mirando a través de la ventana hacia la sala de espera cada vez más llena. Tlaloc sintió que era el momento de hablar. Doctor Ruiz, ¿recuerda las conversaciones que hemos tenido sobre la medicina tradicional? El médico asintió, volviendo a sentarse tras su escritorio. Por supuesto. Y sabes que siempre he respetado los conocimientos ancestrales, pero esto es diferente. Necesitamos algo más que tés de hierbas y cataplasmas. Don Miguel se enderezó en su silla, su presencia de repente pareció llenar toda la habitación. ¿Y si le dijera, doctor, que esta mañana la tierra nos ha dado una señal? ¿Que ha aparecido una planta sagrada que nuestros ancestros guardaron específicamente para momentos como este? El doctor Ruiz miró al anciano curandero con una mezcla de esperanza y escepticismo. Don Miguel, usted sabe que lo respeto enormemente, pero... La vi con mis propios ojos, doctor, interrumpió María, sorprendiendo a todos. La planta es diferente a cualquier cosa que haya visto antes. Brilla como si tuviera luz propia. Un silencio profundo cayó sobre la oficina, interrumpido solo por los sonidos amortiguados que venían de la sala de espera.
El doctor Ruiz miró a cada uno de los presentes, deteniendo su mirada en don Miguel. ¿Está seguro de esto, don Miguel?, preguntó finalmente. ¿Está realmente seguro? El anciano asintió solemnemente. Tan seguro como que el sol sale cada mañana y la luna nos visita cada noche. Pero usar su poder requiere más que solo conocimiento, doctor. Requiere fe y sacrificio. ¿De qué están hablando exactamente? El doctor Ruiz se inclinó hacia adelante en su silla, su curiosidad científica finalmente venciendo su escepticismo inicial. De medicina ancestral, doctor, respondió don Miguel con voz firme. De la sabiduría que la tierra nos ha guardado para momentos como este. La planta de la luna, como la llamaban nuestros ancestros, no es una medicina común. Es un puente entre el mundo material y el espiritual, entre lo visible y lo invisible. Tlaloc dio un paso adelante. Esta mañana, cuando la toqué, vi cosas, doctor. Vi enfermedad, pero también vi sanación. Es como si la planta hubiera estado esperando este momento. Un grito agudo desde la sala de espera interrumpió la conversación. María corrió a ver qué sucedía, regresando momentos después con el rostro pálido. Uno de los niños está convulsionando, informó. Su temperatura ha subido a 40 grados. El doctor Ruiz se levantó de un salto, pero antes de salir se volvió hacia don Miguel y Tlaloc. Tienen 1 hora, dijo. 1 hora para mostrarme que esto no es una locura. Después de eso, tendré que seguir el protocolo médico estándar, aunque hasta ahora no haya funcionado. Don Miguel se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. 1 hora será suficiente, doctor. Tlaloc, ve por las cosas que preparamos. María, necesitaremos un espacio tranquilo, ¿hay alguna habitación disponible? La sala de observación al final del pasillo está vacía, respondió María. Puedo prepararla. Mientras todos se movían para cumplir con sus tareas, Tlaloc sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Recordó el brillo plateado de la planta de luna, las visiones que había tenido al tocarla, la sensación de que algo más grande que todos ellos estaba en movimiento. En el jardín de don Miguel, la planta de luna seguía brillando bajo el sol de la mañana, sus hojas moviéndose suavemente con una brisa que nadie más podía sentir. El tiempo de la antigua sabiduría había llegado, y con él, la prueba más grande que Tlaloc enfrentaría como aprendiz de chamán. La cuenta regresiva había comenzado. Tenían 1 hora para demostrar que la medicina ancestral, la sabiduría guardada por generaciones, podía hacer lo que la medicina moderna no había logrado. 1 hora para tender un puente entre 2 mundos, entre 2 formas de entender la sanación. 1 hora para despertar un poder que había dormido durante siglos, esperando el momento preciso para manifestarse. Y mientras Tlaloc corría de regreso a la casa de su abuelo, podía sentir que cada paso lo llevaba más cerca de su destino, de la razón por la que había sido elegido como guardián de los antiguos conocimientos. El despertar había comenzado, y no había vuelta atrás. La prueba del espíritu. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de la casa de don Miguel, creando patrones dorados sobre el piso de tierra apisonada. El aire estaba denso con el aroma del copal y las hierbas sagradas que ardían en el viejo brasero de barro. En el centro de la habitación principal, iluminada por la luz de docenas de velas, la planta de luna brillaba con una intensidad sobrenatural, sus hojas plateadas pulsando suavemente como si respondieran a un ritmo ancestral que solo ella podía escuchar. Tlaloc se encontraba arrodillado frente al altar tradicional, donde generaciones de curanderos habían realizado sus ceremonias de sanación. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a su abuelo preparar los elementos necesarios para el ritual más importante que jamás había presenciado. Don Miguel se movía con una gracia deliberada, cada gesto cargado de significado, cada movimiento una oración silenciosa a los espíritus de los ancestros. El tiempo se acerca, mijito, dijo don Miguel, su voz grave resonando en la quietud de la habitación. ¿Recuerdas las palabras sagradas que te enseñé? Tlaloc asintió, sintiendo la boca seca. Sí, abuelo. Las he estado practicando cada noche, como me dijiste.
don Miguel sonrió con aprobación mientras colocaba cuidadosamente la planta de luna en un antiguo recipiente de cerámica decorado con símbolos zapotecas. Bien. Pero recuerda, las palabras son solo el principio. Lo que realmente importa es la intención, la conexión con los espíritus, la apertura de tu corazón a la sabiduría que viene de la tierra misma. En ese momento, María entró silenciosamente en la habitación. Había cambiado su uniforme de enfermera por un vestido tradicional bordado con flores, un regalo de su abuela. El doctor Ruiz está preparando al primer paciente, informó en voz baja, como si temiera perturbar la sagrada atmósfera del lugar. Es el niño más pequeño de los Hernández. Su fiebre sigue subiendo. Tlaloc sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo la responsabilidad de la curación lo que pesaba sobre sus hombros, sino la conciencia de que este momento marcaría un antes y un después en su vida como aprendiz de chamán. Don Miguel asintió gravemente. El tiempo es perfecto. La luna está comenzando su ascenso, aunque el sol aún no se ha puesto completamente. Es el momento del entretiempo, cuando los velos entre los mundos son más delgados. El anciano curandero comenzó a disponer los elementos necesarios en un círculo alrededor de Tlaloc, un cuenco de agua del manantial sagrado, cristales de cuarzo que habían pertenecido a sus ancestros, plumas de águila para la limpieza espiritual, y hierbas sagradas que complementarían el poder de la planta de luna. María, llamó don Miguel, necesito que te quedes. Serás el puente entre nuestro mundo y el de la medicina moderna. Tlaloc necesitará ambos tipos de fuerza para lo que viene. María se arrodilló junto a su hermano, tomando su mano en señal de apoyo. Podía sentir el temblor ligero en los dedos de Tlaloc, no de miedo, sino de anticipación. Don Miguel encendió más copal, y el humo aromático comenzó a formar espirales en el aire, como si danzara al ritmo de una música invisible. Antes de comenzar, dijo el anciano, deben entender algo importante. Lo que haremos aquí no es solo curación física. Estamos abriendo un portal entre el mundo material y el espiritual. Las visiones que vendrán serán intensas, y no todos están preparados para manejarlas. Tlaloc respiró profundamente, inhalando el aroma sagrado del copal. Estoy listo, abuelo. Bien, asintió don Miguel. Entonces comencemos. El anciano comenzó a cantar en zapoteco antiguo, su voz adquiriendo una cualidad que Tlaloc nunca había escuchado antes, como si otras voces se unieran a la suya, voces antiguas que venían de muy lejos en el tiempo y el espacio. Mientras el canto llenaba la habitación, la planta de luna comenzó a brillar con más intensidad. Sus hojas plateadas parecían moverse por sí solas, y un suave resplandor emanaba de ella, bañando toda la habitación en una luz sobrenatural. Tlaloc cerró los ojos y comenzó a repetir las palabras sagradas que había aprendido. Al principio, su voz era vacilante, pero gradualmente fue ganando confianza. Con cada palabra, sentía como si una corriente de energía comenzara a fluir a través de su cuerpo. Las visiones comenzaron suavemente, como susurros en su mente. Vio la enfermedad como una sombra oscura que se extendía sobre su pueblo, una niebla venenosa que se infiltraba en los cuerpos y las almas de la gente. Pero también vio algo más, vio la luz que emanaba de la planta de luna, una luz que no solo iluminaba sino que transformaba, que no solo curaba sino que despertaba algo profundo y antiguo en quienes la recibían. Tlaloc. La voz de María sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Tu cuerpo, estás brillando. Era cierto. Una suave luminiscencia plateada, similar a la de la planta de luna, había comenzado a emanar de la piel de Tlaloc. Don Miguel intensificó su canto, y las velas en la habitación parpadearon como si respondieran a una brisa invisible. Las visiones se intensificaron. Tlaloc vio más allá de su pueblo, más allá de su tiempo. Vio un mundo enfermo que necesitaba sanar, no solo de esta enfermedad, sino de muchas otras. Vio la desconexión entre los humanos y la naturaleza, el olvido de las antiguas sabidurías, el desequilibrio que amenazaba con destruir todo. Pero también vio el camino hacia la sanación. La planta de luna le mostraba no solo cómo curar los cuerpos enfermos, sino cómo restaurar el equilibrio perdido.
Era un conocimiento que iba más allá de las hierbas y los rituales, un entendimiento profundo de la interconexión de todas las cosas. De repente, un golpe en la puerta rompió la intensidad del momento. Era el doctor Ruiz, su rostro mostrando una mezcla de asombro y preocupación al ver la escena frente a él. «El niño», comenzó a decir, pero se detuvo, aparentemente sin palabras ante el espectáculo sobrenatural que presenciaba. «Es el momento», dijo don Miguel, su voz sonando extrañamente amplificada en la habitación cargada de energía. «Tlaloc, toma la medicina que hemos preparado. María, ayuda a tu hermano. Doctor, necesitaremos su presencia también. La curación debe venir de ambos mundos». Tlaloc se levantó, sus movimientos fluidos como si estuviera en un trance. La luz plateada que emanaba de él parecía intensificarse con cada paso. María tomó el recipiente con la medicina preparada a partir de la planta de luna, mientras el doctor Ruiz, todavía atónito, se acercaba para ayudar. «Hay algo más», dijo Tlaloc, su voz sonando diferente, más profunda, más antigua. «Esta medicina no es solo para el cuerpo. Necesitamos realizar la curación en el nivel más profundo, donde la enfermedad realmente comenzó». Don Miguel asintió con comprensión. Los antiguos siempre supieron que la verdadera enfermedad comienza en el espíritu antes de manifestarse en el cuerpo. La planta de luna te está mostrando el camino completo de la sanación. El grupo se dirigió hacia la clínica, llevando consigo la medicina sagrada y los implementos necesarios para el ritual. Mientras caminaban bajo el cielo del atardecer, donde los últimos rayos del sol se mezclaban con la luz creciente de la luna, la gente del pueblo se detenía a mirar, asombrada por el resplandor plateado que emanaba de Tlaloc. En la clínica, el pequeño paciente esperaba, su cuerpo ardiendo en fiebre, sus padres rezando junto a su cama. Cuando Tlaloc entró en la habitación, el niño abrió los ojos, como si sintiera la presencia de algo extraordinario. «Confíen», dijo don Miguel a los padres. «La medicina antigua y la nueva se unirán hoy para traer la sanación». Y así, bajo la luz de la luna creciente, mientras el doctor Ruiz monitoreaba los signos vitales del paciente y María preparaba los implementos médicos modernos, Tlaloc comenzó el ritual de curación más importante de su vida. Era el momento en que el aprendiz se convertiría en maestro, el momento en que los dos mundos de la medicina se encontrarían, el momento en que la antigua sabiduría despertaría nuevamente para sanar no solo a un niño, sino a todo un pueblo. La prueba del espíritu había comenzado, y con ella, el destino de Tlaloc y de su comunidad cambiaría para siempre. Ecos del cambio. La noticia de las curaciones milagrosas en el pequeño pueblo de Oaxaca se extendió como el fuego en un campo seco. Lo que comenzó como susurros entre los poblados vecinos pronto se convirtió en reportajes en los noticieros locales, luego en artículos en periódicos nacionales, y finalmente en el foco de atención de la comunidad científica internacional. En apenas 2 semanas, el tranquilo pueblo se había transformado en el epicentro de una revolución médica que nadie había previsto. El jardín de don Miguel, antes un santuario de paz y contemplación, ahora bullía de actividad desde el amanecer hasta el atardecer. Periodistas con sus cámaras y micrófonos se mezclaban con científicos que tomaban muestras y hacían mediciones, mientras una fila constante de personas enfermas y sus familias esperaban pacientemente su turno para ser atendidos. Tlaloc, quien apenas unas semanas antes era simplemente el nieto del curandero local, se encontraba ahora en el centro de un torbellino de atención que nunca había buscado. Su rostro aparecía en las portadas de los periódicos, y las redes sociales estaban llenas de videos que mostraban el resplandor plateado que emanaba de él durante las ceremonias de sanación. Esa mañana en particular, mientras caminaba entre las plantas medicinales del jardín, tratando de encontrar un momento de paz antes de que comenzara otra jornada agitada, Tlaloc notó la llegada de un automóvil diferente a los demás. No era la camioneta destartalada de algún periodista local, ni el vehículo utilitario de los científicos que habían estado llegando. Era un elegante auto compacto de color azul, del que descendió una mujer que inmediatamente llamó su atención.
La doctora Sofía Valdés, investigadora principal del Departamento de Etnobotánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenía una presencia que comandaba respeto sin intimidar. Su cabello negro, veteado de gris, estaba recogido en un moño sencillo, y sus ojos, detrás de unos anteojos de montura delgada, brillaban con una inteligencia aguda y una curiosidad genuina. «Buenos días», saludó en español, acercándose a Tlaloc con paso decidido pero respetuoso. «Soy la doctora Valdés. He estado siguiendo los reportes sobre las curaciones que han estado realizando aquí, y debo decir que son extraordinarios». Tlaloc inclinó levemente la cabeza en señal de reconocimiento. «Bienvenida, doctora. Mi abuelo me ha hablado de usted. Dice que es una de las pocas científicas que siempre ha mostrado respeto por la medicina tradicional». Sofía sonrió, y las arrugas alrededor de sus ojos revelaron años de trabajo de campo bajo el sol. «La medicina tradicional ha sido mi vida durante más de 2 décadas. He documentado conocimientos ancestrales desde la Patagonia hasta el norte de México, pero nunca había visto algo como lo que está sucediendo aquí». Mientras caminaban por el jardín, Sofía se detenía ocasionalmente para examinar las plantas con ojo experto. «Lo que me intriga no es solo la efectividad de los tratamientos», continuó, «sino la manera en que parecen combinar elementos que la ciencia occidental consideraría incompatibles. Las curaciones no solo son físicas, ¿verdad?». Tlaloc negó con la cabeza. «La planta de luna nos mostró que la verdadera sanación debe ocurrir en múltiples niveles. El cuerpo, el espíritu, la comunidad, todo está conectado». «Precisamente», asintió Sofía con entusiasmo. «Es el enfoque holístico que la medicina moderna ha perdido en su búsqueda de especificidad y eficiencia. Pero necesitamos encontrar una manera de tender puentes entre ambos mundos». En ese momento, don Miguel salió de la casa, apoyándose en su bastón. A pesar del cansancio visible en su rostro después de días de intenso trabajo, sus ojos brillaron al reconocer a la visitante. «Doctora Valdés», saludó el anciano. «Por fin nos honra con su presencia». «Don Miguel», respondió Sofía con evidente respeto. «He seguido su trabajo durante años a través de los escritos de sus antiguos aprendices. Lo que está sucediendo aquí podría cambiar la manera en que entendemos la medicina». Los tres se sentaron en el portal de la casa, donde María había dispuesto tazas de té de hierbas frescas. La joven se unió a la conversación, aportando su perspectiva única como puente entre la medicina tradicional y la moderna. «Lo que hemos visto en la clínica desafía toda explicación convencional», comentó María, sirviendo el té. «Los pacientes no solo se recuperan físicamente, hablan de una sensación de renovación completa, como si algo profundo en ellos hubiera sido despertado». Sofía sacó una tablet de su bolso y comenzó a mostrar gráficos y datos que había recopilado de los casos documentados. «Los resultados son innegables. La tasa de recuperación es del 100%, y no hay efectos secundarios adversos. Pero lo más fascinante son los cambios a nivel celular que hemos observado». Tlaloc se inclinó para mirar las imágenes en la pantalla. «¿Qué tipo de cambios?». «Es como si las células recordaran un estado de salud perfecto y regresaran a él», explicó Sofía, sus ojos brillando con entusiasmo científico. «Pero no solo eso. Hemos observado un fenómeno de resonancia, donde las células sanas cercanas a las tratadas comienzan a mostrar patrones similares de regeneración». «La medicina no es solo ciencia», intervino don Miguel, su voz cargada de sabiduría ancestral. «Es arte, es espíritu, es conexión con la tierra y con todo lo que vive. La planta de luna nos está enseñando a recordar esto». Sofía asintió con seriedad. «Por eso estoy aquí. Quiero proponer algo. La universidad está dispuesta a establecer un centro de investigación aquí mismo, en el pueblo. Un lugar donde la medicina tradicional y la ciencia moderna puedan trabajar juntas, aprender una de la otra». La propuesta quedó flotando en el aire mientras una brisa suave movía las hojas de las plantas del jardín. El sonido distante de la actividad en el pueblo llegaba hasta ellos, voces, música, el ocasional ladrido de un perro, la vida continuando su curso mientras algo extraordinario se desarrollaba.
Hay más, continuó Sofía después de un momento. He estado en contacto con curanderos tradicionales de otras partes del mundo. Todos reportan el mismo fenómeno, plantas sagradas que están apareciendo, conocimientos antiguos que despiertan. Es como si la Tierra misma estuviera respondiendo a una necesidad global de sanación. Tlaloc sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando las visiones que había tenido durante el primer ritual con la planta de luna. Lo vi, dijo en voz baja. Vi un mundo enfermo que necesita sanar, no solo de enfermedades físicas, sino de la desconexión con la naturaleza, con el espíritu, con nuestra propia humanidad. María, quien había estado escuchando atentamente, añadió, en la clínica, los pacientes no solo se curan de sus dolencias. Algo cambia en ellos. Regresan a sus casas con una nueva conciencia, un nuevo respeto por la vida, por la tierra, por las tradiciones. Exactamente, dijo Sofía con entusiasmo. No estamos solo ante un nuevo tratamiento médico. Estamos presenciando el despertar de una nueva forma de entender la salud y la vida misma. Don Miguel se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y caminó hacia la planta de luna que seguía brillando con su luz plateada característica. La pregunta no es si debemos hacer esto, dijo el anciano, sino cómo podemos hacerlo de manera que honre tanto a la ciencia como a la tradición. Necesitaremos establecer protocolos, sugirió Sofía, pero protocolos que respeten la naturaleza sagrada de las ceremonias. Documentar sin interferir. Medir sin reducir. Entender sin destruir el misterio. Tlaloc se unió a su abuelo junto a la planta de luna. La planta nos mostrará el camino, dijo con convicción. Como lo ha hecho hasta ahora. Y así, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, 4 personas muy diferentes, un joven chamán, un anciano curandero, una científica visionaria y una enfermera que unía ambos mundos, comenzaron a planear una revolución en la manera de entender y practicar la medicina. Una revolución que comenzó con una planta brillante en un pequeño jardín de Oaxaca, pero que prometía extenderse por todo el mundo, sanando no solo cuerpos, sino corazones y espíritus, recordándole a la humanidad su conexión perdida con la sabiduría de la tierra. Los ecos del cambio resonaban cada vez más lejos, y este era solo el principio. Sombras del poder. La tarde caía sobre el pueblo con una quietud inusual. Las nubes se arremolinaban en el cielo, oscuras y amenazantes, como si la naturaleza misma presintiera la llegada de algo ominoso. Frente a la casa de Don Miguel, un elegante Mercedes-Benz negro se detuvo, sus ventanas polarizadas reflejando el jardín medicinal como espejos oscuros. Del vehículo descendió Eduardo Torres, un hombre alto y delgado, vestido con un traje gris que probablemente costaba más que todo lo que la mayoría de los habitantes del pueblo ganaban en un año. Su rostro, angular y perfectamente afeitado, mostraba la confianza de alguien acostumbrado a conseguir siempre lo que quería. Era el representante principal de Farmacéutica Global, una de las corporaciones más poderosas del mundo. Detrás de él bajaron 2 hombres más, un abogado que cargaba un maletín de cuero negro y un científico con bata de laboratorio, quien inmediatamente comenzó a examinar las plantas del jardín con interés apenas disimulado. Don Miguel, Tlaloc y la doctora Valdés observaban la escena desde el portal de la casa. María había regresado a la clínica, pero no sin antes advertirle sobre los rumores que circulaban acerca de la llegada de representantes de grandes empresas farmacéuticas. Buenos días, saludó Torres con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero no interrumpir nada importante. Mi nombre es Eduardo Torres, de Farmacéutica Global, y tenemos una propuesta que creemos les resultará muy interesante. Don Miguel se adelantó, apoyándose en su bastón. El jardín sagrado está abierto a todos los que vienen con respeto y buenas intenciones, dijo el anciano, sus ojos oscuros estudiando a los visitantes. Pero me pregunto, ¿qué puede querer una empresa tan grande de unos simples curanderos? Torres rió suavemente, un sonido calculado para parecer amigable. Don Miguel, usted y su nieto son mucho más que simples curanderos. Las noticias de sus logros han llegado muy lejos. Los resultados que han obtenido con su tratamiento especial han llamado la atención de personas muy importantes.
El científico que los acompañaba se acercó a la planta de Luna, pero antes de que pudiera tocarla, Tlaloc se interpuso en su camino. La planta es sagrada, dijo con firmeza. Solo responde al tacto de aquellos que han sido preparados espiritualmente. Fascinante, murmuró el científico, sacando una pequeña cámara. ¿Y siempre emite ese resplandor plateado? ¿Han medido su espectro lumínico? Caballeros, interrumpió la doctora Valdés, dando un paso adelante. Como investigadora principal del proyecto de documentación científica aquí, debo informarles que cualquier estudio de la planta debe ser aprobado por el comité ético que hemos establecido. Torres dirigió su atención hacia Sofía, su sonrisa volviéndose más fría. Ah, doctora Valdés. Su presencia aquí no es sorprendente. Siempre defendiendo la medicina tradicional, ¿no? Pero quizás esta vez deberíamos pensar más grande. El abogado abrió su maletín y extrajo un documento grueso. Nuestra propuesta es simple, comenzó Torres. Farmacéutica Global está dispuesta a ofrecer una compensación sustancial por los derechos exclusivos de investigación y desarrollo de la planta y sus propiedades medicinales. ¿Cuánto?, preguntó Tlaloc, su voz teñida de curiosidad y desconfianza. Torres nombró una cifra que hizo que todos contuvieran la respiración. Era más dinero del que cualquiera en el pueblo había soñado jamás. Y eso es solo el comienzo, continuó. También proponemos construir un centro de investigación moderno aquí mismo, crear empleos, mejorar la infraestructura del pueblo. ¿Y qué pasa con el conocimiento tradicional?, interrumpió don Miguel. ¿Qué pasa con las ceremonias, con la conexión espiritual que hace que la medicina funcione? Torres hizo un gesto desdeñoso con la mano. Todo eso quedará documentado, por supuesto. Pero necesitamos aislar los componentes activos, crear una versión sintética que pueda producirse en masa. El mundo necesita esta medicina, don Miguel. ¿No quieren ayudar a más personas? La doctora Valdés dio un paso adelante. Lo que el mundo necesita es recordar que la verdadera sanación no viene de una píldora. La planta de Luna no es solo una medicina, es un maestro que nos está enseñando a reconectar con la sabiduría ancestral. Poesía muy bonita, doctora, respondió Torres con condescendencia. Pero estamos en el siglo XXI. La medicina moderna requiere estandarización, control de calidad, producción en masa. La medicina es un regalo de la tierra para todos, dijo Tlaloc, repitiendo las palabras que había escuchado tantas veces de su abuelo. No está a la venta. Torres perdió momentáneamente su sonrisa profesional. Joven, creo que no entiende la magnitud de lo que estamos ofreciendo. Con este dinero podrían transformar su comunidad, ayudar a mucha gente. ¿Cómo ayudaron a las comunidades en el Amazonas?, interrumpió la doctora Valdés. ¿Dónde patentaron conocimientos tradicionales y luego demandaron a los mismos pueblos que les proporcionaron esos conocimientos? El aire se tensó. El científico había dejado de tomar notas y observaba la escena con incomodidad. El abogado comenzó a guardar los documentos en su maletín. Les daremos tiempo para pensarlo, dijo Torres, su voz ahora fría como el acero. Pero deben entender que una oportunidad como esta no se presenta dos veces. El mundo está cambiando, y pueden ser parte del cambio o quedarse atrás. Antes de partir, Torres se detuvo y miró directamente a don Miguel. Una última cosa, la medicina tradicional está protegida por las leyes actuales, es cierto. Pero las leyes pueden cambiar. Y cuando cambian, es mejor tener amigos poderosos. El Mercedes negro se alejó, dejando tras de sí una estela de polvo y una sensación de inquietud. Don Miguel, Tlaloc y la doctora Valdés permanecieron en silencio por un largo momento, observando cómo las nubes oscuras se acercaban cada vez más. Volverán, dijo finalmente Sofía. Y no siempre serán tan amables. Don Miguel asintió lentamente. La codicia es una enfermedad más peligrosa que cualquier virus. Corrompe el espíritu antes de destruir el cuerpo. Tlaloc se acercó a la planta de Luna, que parecía brillar con más intensidad, como si respondiera a la amenaza. ¿Qué podemos hacer, abuelo?
Prepararnos, respondió el anciano. La planta de luna no apareció por casualidad. Nos está mostrando un camino, pero también nos está advirtiendo de los obstáculos que encontraremos. La doctora Valdés sacó su teléfono. Tengo algunos contactos en organizaciones de derechos indígenas y protección del conocimiento tradicional. También podríamos buscar aliados en la comunidad científica internacional. Y necesitamos documentar todo, añadió Tlaloc. Cada curación, cada ceremonia, cada resultado. Si intentan robarnos esto, el mundo debe saber la verdad completa. Un trueno retumbó en la distancia, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Don Miguel levantó su rostro hacia el cielo. La tierra llora, dijo suavemente, pero también nos da fuerzas para la batalla que se avecina. Mientras entraban a la casa para protegerse de la lluvia que ahora caía con fuerza, cada uno llevaba consigo el peso de la amenaza que acababan de enfrentar. La batalla por el futuro de la medicina tradicional apenas comenzaba, y las sombras del poder corporativo se cernían sobre ellos como las nubes de tormenta sobre el pueblo. Pero en el jardín, protegida por una antigua magia que ninguna corporación podría comprender, la planta de luna continuaba brillando, su luz plateada más intensa que nunca, como una promesa de que la verdadera sabiduría siempre encontraría su camino, sin importar cuán oscuras fueran las sombras que intentaran ocultarla. La batalla interior. Las sombras del atardecer se extendían sobre el jardín medicinal mientras Tlaloc contemplaba las hierbas sagradas, su mente atormentada por el peso de las decisiones que enfrentaba. El aire estaba impregnado con el aroma dulce del copal y la tierra húmeda, recordándole todo lo que estaba en juego. Durante las últimas semanas, el pequeño pueblo de Oaxaca se había transformado en un hervidero de actividad. Científicos, periodistas y curiosos llenaban las calles empedradas que antes solo conocían el paso tranquilo de sus habitantes. La paz que tanto caracterizaba a su comunidad parecía un recuerdo lejano, y Tlaloc sentía que cada día se alejaba más de las enseñanzas fundamentales que su abuelo le había inculcado. Sofía trabajaba incansablemente en el laboratorio improvisado que habían establecido en una de las habitaciones vacías de la clínica del Dr. Ruiz. Los microscopios y equipos modernos contrastaban de manera extraña con los manojos de hierbas secas y los morteros de piedra tradicionales que Tlaloc había insistido en mantener cerca. «Tlaloc, tienes que ver esto», exclamó Sofía una mañana, sus ojos brillando con la intensidad que solo la pasión por el descubrimiento puede provocar. Los componentes activos de la planta de luna están mostrando propiedades que nunca había visto antes. Es como si tuvieran la capacidad de adaptarse a diferentes tipos de patógenos. Tlaloc se acercó al microscopio, observando las imágenes que Sofía había capturado. A pesar de su formación tradicional, había aprendido a apreciar la belleza de la ciencia moderna y la forma en que podía complementar el conocimiento ancestral. Sin embargo, una preocupación constante nublaba su mente. «Sofía», dijo mientras se alejaba del microscopio, «¿qué pasará cuando publiquemos estos resultados? Las grandes farmacéuticas ya están presionando, y esto solo les dará más razones para intentar apropiarse de nuestro conocimiento». Sofía dejó sus notas y se acercó a él, colocando una mano sobre su hombro. Su toque siempre tenía un efecto calmante en Tlaloc, como si fuera un ancla en medio de la tormenta que enfrentaba. «Por eso debemos ser cuidadosos con cada paso que damos», respondió ella. «No se trata solo de publicar resultados científicos. Estamos creando un puente entre dos mundos, y ese puente debe construirse con respeto y sabiduría». Las palabras de Sofía resonaron en su mente mientras caminaba por el pueblo esa tarde. Los niños jugaban en la plaza central, sus risas mezclándose con el sonido de las campanas de la iglesia. Algunos de esos niños habían estado al borde de la muerte semanas atrás, salvados por la combinación de medicina tradicional y cuidados modernos. En la clínica, el Dr. Ruiz atendía a los pacientes que seguían llegando, no solo del pueblo sino de comunidades cercanas. La noticia de las curaciones se había extendido como fuego en la pradera seca, y cada día aparecían nuevos casos que requerían atención. «La gente está sanando», comentó el Dr. Ruiz durante una de sus conversaciones vespertinas. «Pero más que eso, están recuperando la fe en su propia cultura.
Están viendo que el conocimiento de sus ancestros tiene un valor incalculable. Sin embargo, las amenazas comenzaron a llegar como sombras en la noche. Primero fueron sutiles, llamadas telefónicas que se cortaban abruptamente, correos electrónicos con advertencias veladas. Luego se volvieron más directas. Una mañana, María encontró el laboratorio revuelto, aunque afortunadamente los protocolos de seguridad que habían establecido mantuvieron a salvo las muestras más importantes. No podemos vivir con miedo, declaró María mientras ayudaba a reorganizar el laboratorio. Si nos rendimos ahora, estaremos traicionando todo lo que representamos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando don Miguel fue encontrado inconsciente en su jardín una madrugada. El accidente, como lo llamaron las autoridades locales, tenía todas las características de una advertencia. Las hierbas medicinales estaban pisoteadas y la planta de luna había sido arrancada, aunque afortunadamente Tlaloc había tenido la previsión de mantener algunos esquejes en un lugar seguro. En el hospital, mientras observaba a su abuelo conectado a máquinas modernas que monitoreaban sus signos vitales, Tlaloc experimentó una profunda revelación. La medicina moderna estaba manteniendo vivo a su abuelo, mientras que los remedios tradicionales que Sofía había ayudado a perfeccionar aceleraban su recuperación. No había conflicto real entre ambos mundos, el conflicto existía en las mentes de quienes buscaban control y poder. Durante las largas noches de vigilia junto a la cama de su abuelo, Tlaloc comenzó a escribir. Documentó cada detalle del conocimiento tradicional que su abuelo le había transmitido, pero también incluyó las observaciones científicas de Sofía y los protocolos médicos del Dr. Ruiz. Lo que emergió fue más que un simple manual médico, era un testimonio de la posibilidad de unir diferentes formas de conocimiento en beneficio de la humanidad. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la habitación del hospital, don Miguel despertó brevemente de su estado semiconsciente. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con la misma sabiduría de siempre. «Mijito», susurró, «recuerda que la medicina verdadera no conoce fronteras. No es ni antigua ni moderna, es simplemente el arte de sanar». Esas palabras fueron el catalizador que Tlaloc necesitaba. Comprendió que su batalla interior no era realmente entre tradición y progreso, sino entre el miedo y la esperanza. La verdadera medicina, como había dicho su abuelo, trascendía esas divisiones artificiales. Con renovada determinación, Tlaloc convocó una reunión con Sofía, María y el Dr. Ruiz. Durante horas discutieron planes y posibilidades, dibujando un futuro donde el conocimiento tradicional y la ciencia moderna no solo coexistirían, sino que se fortalecerían mutuamente. «Necesitamos crear algo más grande que nosotros mismos», propuso Tlaloc. «Una fundación que proteja y promueva esta integración de conocimientos. Algo que ni siquiera las corporaciones más poderosas puedan derribar». Sofía, que había estado trabajando en modelos de investigación que respetaran los protocolos científicos sin comprometer los aspectos sagrados de la medicina tradicional, asintió con entusiasmo. «Podemos establecer colaboraciones con universidades y centros de investigación que compartan nuestra visión. Ya he estado en contacto con varios colegas que están fascinados por nuestro enfoque». María, siempre práctica, comenzó a esbozar planes para programas de capacitación que combinarían las prácticas de enfermería moderna con el conocimiento tradicional. «Podemos crear un nuevo tipo de profesional de la salud», sugirió, «uno que pueda navegar cómodamente entre ambos mundos». El Dr. Ruiz, quien había sido testigo directo de los milagros que podían ocurrir cuando se combinaban ambas formas de medicina, ofreció su clínica como primer centro de operaciones. «Tenemos que documentar todo», insistió. «Cada caso, cada recuperación, cada protocolo. La evidencia será nuestra mejor defensa». Mientras sus compañeros discutían los detalles prácticos, Tlaloc se acercó a la ventana del hospital. En el jardín de la clínica, los primeros rayos del amanecer iluminaban un pequeño brote de planta de luna que había comenzado a crecer entre las grietas del pavimento. Era una señal, pensó, de que la naturaleza siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos que se le presenten. La batalla interior que había estado librando comenzó a transformarse en una sensación de propósito claro y definido.
no estaba traicionando las tradiciones al abrazar la ciencia moderna, estaba honrando la esencia misma de la medicina tradicional, la capacidad de adaptarse y evolucionar para servir mejor a la humanidad. Don Miguel, desde su cama de hospital, parecía percibir el cambio en su nieto. Sus ojos seguían los movimientos de Tlaloc con una mezcla de orgullo y comprensión. Había preparado a su nieto para este momento, aunque ninguno de los dos lo supiera en ese entonces. La noche antes de que don Miguel fuera dado de alta, Tlaloc tuvo un sueño poderoso. En él, vio a sus ancestros reunidos en círculo, y en el centro, la planta de luna brillaba con una luz que se extendía en todas direcciones, conectando el pasado con el futuro, la tradición con la innovación, el espíritu con la ciencia. Al despertar, supo que había encontrado su camino. La batalla interior había terminado, dando paso a una claridad que iluminaría no solo su camino, sino el de muchos otros que vendrían después. El viento del amanecer trajo consigo el aroma de las hierbas medicinales y el sonido distante de los instrumentos de laboratorio. En ese momento, en ese lugar donde los mundos se encontraban, Tlaloc comprendió que la verdadera batalla nunca había sido entre lo antiguo y lo nuevo, sino contra el miedo al cambio y la resistencia a ver la unidad fundamental de todo conocimiento sanador. La Revolución Verde. El sol brillaba con intensidad sobre la Ciudad de México mientras una multitud de periodistas, científicos y curiosos se amontonaban en el auditorio principal de la UNAM. Las cámaras de televisión zumbaban suavemente, y el murmullo de las conversaciones llenaba la sala. En primera fila, don Miguel, ya recuperado pero aún con algunas cicatrices visibles de su accidente, observaba con orgullo a su nieto, quien ajustaba nerviosamente su guayabera blanca detrás del podio. Tlaloc respiró profundo, sintiendo el peso del collar de jade que su abuelo le había regalado esa mañana. Para la protección, le había dicho el anciano con una sonrisa cómplice. A su lado, la doctora Sofía Valdés repasaba sus notas una última vez, mientras el doctor Ruiz saludaba discretamente a algunos colegas entre el público. «Ya es hora», susurró María, apretando suavemente el hombro de su hermano antes de tomar su lugar junto a don Miguel. El silencio cayó sobre la sala cuando Tlaloc se acercó al micrófono. Su voz, clara y firme, resonó por los altavoces: «Buenos días a todos. Estamos aquí para anunciar algo que cambiará la manera en que entendemos la medicina y la sanación». Las siguientes 2 horas transcurrieron como un torbellino de revelaciones. Con una mezcla de humildad y determinación, Tlaloc presentó la Fundación Luz de Luna, un proyecto revolucionario que buscaría tender puentes entre la medicina tradicional y la ciencia moderna. Sofía tomó la palabra para presentar los primeros estudios científicos sobre la planta de la luna, mostrando gráficas y datos que dejaron boquiabiertos a los escépticos. Los análisis demuestran que los compuestos activos de la planta tienen propiedades únicas, explicó Sofía, señalando una serie de imágenes microscópicas en la pantalla. Pero lo más sorprendente es que estos compuestos solo alcanzan su máxima eficacia cuando se preparan siguiendo exactamente los métodos tradicionales. La ciencia moderna nos permite entender el porqué, pero la sabiduría ancestral ya conocía el cómo. El Dr. Ruiz compartió los casos documentados de curaciones en el pueblo, respaldados ahora por expedientes médicos completos y pruebas de laboratorio. Las preguntas de los periodistas llovieron como granizo en temporal. ¿Cómo garantizarán que este conocimiento no sea monopolizado? ¿Qué medidas tomarán para proteger las plantas medicinales de la sobreexplotación? ¿Cómo responden a las acusaciones de la industria farmacéutica? Tlaloc respondió a cada pregunta con una mezcla de sabiduría tradicional y conocimiento moderno que dejó clara su visión: la Fundación Luz de Luna no será una empresa más. Será un puente entre mundos, un espacio donde el conocimiento fluya libremente en ambas direcciones. Entre el público, un grupo de ejecutivos de la corporación farmacéutica observaba con rostros pétreos. Eduardo Torres, el mismo que había intentado comprar sus secretos, tecleaba furiosamente en su celular. Pero lo que nadie esperaba fue lo que sucedió después. Una anciana maya se levantó entre el público y comenzó a hablar en su lengua natal. Su nieta, una joven doctora, traducía. Mi abuela dice que en su comunidad en Yucatán también tienen plantas sagradas. Dice que han estado esperando este momento por generaciones,
cuando la medicina de los antiguos volvería a ser respetada. Como si fuera una señal, otros representantes de comunidades indígenas comenzaron a levantarse. Un chamán huichol, un curandero zapoteco, una partera mixteca. Cada uno ofreció compartir su conocimiento con la fundación. Sofía, con lágrimas en los ojos, tomó nuevamente el micrófono. Esto es exactamente lo que esperábamos. No solo una institución, sino un movimiento global de sanación. La conferencia se extendió más allá de lo planeado, transformándose en un improvisado encuentro de saberes. En los pasillos de la universidad, médicos con bata blanca conversaban animadamente con curanderos tradicionales. Estudiantes de medicina tomaban notas mientras una anciana explicaba las propiedades de las plantas que había traído consigo. Don Miguel observaba todo con una sonrisa serena. Así debe ser, murmuró. La medicina no conoce fronteras. Las redes sociales explotaron con la noticia. Hashtags como almohadilla luz de luna y almohadilla medicina ancestral se volvieron tendencia global. Videos de la conferencia se compartieron millones de veces, especialmente el momento en que Tlaloc y Sofía presentaron su plan para crear una red internacional de clínicas integradas. Cada clínica será un centro de investigación y tratamiento, explicó Tlaloc. Pero también será una escuela donde el conocimiento tradicional se preserve y se estudie con el rigor de la ciencia moderna. La respuesta de la industria farmacéutica no se hizo esperar. Esa misma tarde, varios canales de televisión transmitieron entrevistas con expertos que cuestionaban la validez de la medicina tradicional. Las redes sociales se inundaron de publicaciones que intentaban desacreditar a Tlaloc y su equipo. Pero algo había cambiado. La gente ya no escuchaba solo a las grandes corporaciones. Las historias de sanación, respaldadas ahora por evidencia científica, eran más poderosas que cualquier campaña de desprestigio. En los días siguientes, las ofertas de colaboración llegaron de todas partes del mundo. Universidades prestigiosas querían establecer programas de investigación. Gobiernos ofrecían apoyo para establecer clínicas. Organizaciones indígenas de todos los continentes buscaban compartir su conocimiento. Una tarde, mientras Tlaloc y Sofía organizaban la avalancha de correos y llamadas en la pequeña oficina que habían improvisado, María entró corriendo con su tablet. Tienen que ver esto. Están llegando reportes de comunidades en América del Sur, África y Asia. Todas hablan de plantas similares a la planta de la luna. Es como si la Tierra estuviera revelando sus secretos en todas partes. El doctor Ruiz, quien había estado analizando algunos de estos reportes, añadió, y lo más increíble es que cada comunidad tiene sus propios métodos de preparación, pero todos siguen principios similares. Es como si existiera una sabiduría universal de sanación. La Fundación Luz de Luna creció más rápido de lo que nadie había imaginado. En menos de un mes, se habían establecido colaboraciones con más de 50 comunidades indígenas y 20 universidades en todo el mundo. Se creó un Consejo Internacional de Sabios, donde curanderos tradicionales y científicos trabajaban juntos para documentar y validar tratamientos ancestrales. Don Miguel, quien había sido nombrado presidente honorario del Consejo, insistió en que cada descubrimiento, cada avance, se compartiera libremente con el mundo. El conocimiento de la Tierra es como el agua, decía. Debe fluir libremente para dar vida. La corporación farmacéutica intentó diferentes tácticas para detener el movimiento. Primero fueron las demandas legales, luego los intentos de infiltración, y finalmente las ofertas de colaboración que buscaban controlar la investigación. Pero la estructura descentralizada de la fundación y el apoyo masivo de la gente hacían imposible detener la revolución verde. Una mañana, mientras Tlaloc supervisaba la construcción de la primera clínica integral en su pueblo, recibió una llamada inesperada. Era Eduardo Torres. Quiero disculparme, dijo el ejecutivo con voz cansada. Y quiero ayudar. He renunciado a la corporación. Lo que están haciendo es el futuro. Tlaloc sonrió. Siempre hay espacio para quienes quieren sanar y ayudar a sanar. La revolución verde había comenzado, y no había vuelta atrás.
En las montañas de Oaxaca, la planta de la luna seguía brillando bajo el sol, pero ya no estaba sola. Era parte de una red global de sanación que combinaba lo mejor de dos mundos, una red que crecía más fuerte cada día, transformando no solo la medicina, sino la forma en que los humanos se relacionaban con la tierra y entre sí. Al atardecer, Tlaloc y Sofía caminaban por el jardín de Don Miguel, ahora expandido para albergar plantas medicinales de todo el mundo. El aire olía a copal y a esperanza. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Sofía, entrelazando sus dedos con los de Tlaloc. Que apenas estamos empezando. Y así, mientras el sol se ponía sobre las montañas de Oaxaca, la revolución verde continuaba su marcha imparable, sanando no solo cuerpos y mentes, sino también el antiguo abismo entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna, entre el pasado y el futuro, entre el ser humano y la naturaleza. El círculo completo. La brisa fresca de la mañana movía suavemente las hojas del jardín medicinal, ahora convertido en un vasto espacio de aprendizaje y sanación. 5 años habían pasado desde aquella histórica conferencia de prensa, y el pequeño pueblo de Oaxaca se había transformado en un centro mundial de medicina integrativa. Don Miguel, sentado en su vieja silla de madera en el portal de su casa de adobe, observaba con ojos brillantes cómo un grupo de estudiantes seguía atentamente las explicaciones de Tlaloc sobre las propiedades de una planta medicinal. Sus arrugas se habían multiplicado con los años, pero su mirada mantenía la misma chispa de sabiduría que siempre lo había caracterizado. Y recuerden, decía Tlaloc a sus alumnos, una mezcla diversa de jóvenes médicos, curanderos tradicionales y científicos de todo el mundo, cada planta tiene su momento ideal de cosecha, su forma específica de preparación. La ciencia nos ayuda a entender el por qué, pero la tradición nos enseña el cuándo y el cómo. Entre los estudiantes, una joven doctora de Japón levantó la mano: Maestro Tlaloc, en mi país también tenemos medicina tradicional, pero muchos la consideraban anticuada. Desde que implementamos los protocolos de la Fundación Luz de Luna, hemos visto resultados increíbles. Tlaloc sonrió, recordando cómo todo había comenzado. El jardín de su abuelo, antes un pequeño espacio lleno de plantas locales, ahora se extendía por varias hectáreas, albergando especies medicinales de todos los continentes. Cada planta tenía su historia, su tradición, y ahora también su validación científica. Sofía, quien acababa de regresar de una conferencia en Europa, se acercó al grupo. Su bata blanca de laboratorio contrastaba con las plantas a su alrededor, una imagen perfecta de la integración que habían logrado. ¿Les están contando sobre el nuevo descubrimiento?, preguntó con entusiasmo. Los estudiantes se voltearon hacia ella con curiosidad. Sofía sacó su tablet y proyectó un holograma tridimensional de una estructura molecular. Esto es lo que encontramos cuando combinamos el método tradicional maya de preparación con la tecnología de análisis cuántico. Las moléculas se reorganizan de una manera que nunca habíamos visto antes. María, quien ahora dirigía el programa de enfermería de la escuela, se unió a la conversación. Su uniforme blanco llevaba bordados tradicionales, otro símbolo de la fusión entre mundos que habían logrado. Los resultados en la clínica han sido asombrosos. La semana pasada, tratamos a una paciente que había sido desahuciada por 3 hospitales diferentes. El doctor Ruiz, que pasaba por ahí revisando unos expedientes, asintió. La combinación de tratamientos tradicionales con monitoreo médico moderno nos está permitiendo documentar curaciones que antes parecían imposibles. Don Miguel se levantó lentamente de su silla y caminó hacia el grupo. Los estudiantes inmediatamente le abrieron paso con respeto. El anciano curandero se había convertido en una figura legendaria en el mundo de la medicina integrativa. ¿Saben?, comenzó Don Miguel, su voz suave pero clara, cuando era joven, mi padre me contó que llegaría un tiempo en que la medicina de nuestros ancestros y la ciencia moderna se darían la mano. Muchos se rieron de esa idea. Pero miren ahora. Señaló hacia el complejo de edificios que se extendía más allá del jardín. La Escuela Internacional de Medicina Integrativa, con su arquitectura que mezclaba elementos tradicionales y modernos, albergaba laboratorios de última generación junto a espacios sagrados para ceremonias de sanación.
En sus pasillos, doctores con bata blanca conversaban con curanderos tradicionales, intercambiando conocimientos y experiencias. El año pasado, continuó Tlaloc, graduamos a nuestra primera generación de médicos integrales. Profesionales que pueden recetar antibióticos pero también conocen el poder de las plantas medicinales. Que entienden tanto de resonancias magnéticas como de equilibrio energético. Una estudiante de Colombia levantó la mano. En mi comunidad, los ancianos dicen que las plantas hablan con ustedes. ¿Es cierto? Tlaloc intercambió una mirada cómplice con su abuelo antes de responder. Las plantas nos hablan de muchas maneras. A través de la ciencia, nos revelan sus componentes químicos y sus mecanismos de acción. A través de la tradición, nos muestran su espíritu y su sabiduría. Ambos lenguajes son igualmente importantes. Sofía añadió, nuestro último estudio, publicado en las revistas científicas más prestigiosas, demuestra que las plantas medicinales tienen diferentes propiedades dependiendo de cómo y cuándo se cosechan. Los ciclos lunares, que los curanderos tradicionales han seguido por generaciones, afectan significativamente la composición química de las plantas. Y no solo eso, intervino María, hemos documentado casos donde el mismo tratamiento, aplicado por diferentes curanderos, tiene resultados distintos. La intención y la energía del sanador juegan un papel fundamental que apenas estamos empezando a entender científicamente. El Dr. Ruiz, quien había estado escuchando atentamente, compartió su perspectiva. Cuando empezamos este proyecto, muchos de mis colegas pensaron que era una locura. Hoy, tenemos lista de espera de hospitales de todo el mundo que quieren implementar nuestro modelo de atención integral. Un grupo de visitantes se acercaba por el sendero principal. Eran ejecutivos de la misma corporación farmacéutica que años atrás había intentado comprar sus secretos. Ahora venían como socios, no como adversarios. La Fundación Luz de Luna había establecido un nuevo paradigma en la industria farmacéutica, las patentes compartidas y el beneficio comunitario por encima de las ganancias individuales. Eduardo, saludó Tlaloc al ex ejecutivo que años atrás se había unido a su causa. ¿Cómo va el proyecto de producción sustentable? Eduardo, quien ahora dirigía el programa de cultivo responsable de plantas medicinales, sonrió con satisfacción. Las comunidades están prosperando. El modelo de cultivo tradicional no solo produce mejores plantas medicinales, sino que también está regenerando ecosistemas enteros. Don Miguel observaba todo con una sonrisa serena. Se acercó a un pequeño arbusto plateado que crecía en un rincón especial del jardín, la planta de la luna, la misma que había iniciado todo este movimiento años atrás. Junto a ella, decenas de nuevas plantas habían brotado, cada una brillando con su propia luz. La medicina verdadera, dijo el anciano, es como esta planta. Crece naturalmente, se multiplica por sí sola, y comparte sus dones con quien los necesita. No puede ser encerrada ni controlada. Al atardecer, mientras los estudiantes se retiraban a sus dormitorios y los investigadores a sus laboratorios, Tlaloc y Sofía compartían un té de hierbas con Don Miguel en el portal de la casa. El cielo se teñía de naranja sobre las montañas de Oaxaca, el mismo paisaje que había sido testigo del inicio de esta revolución. «¿Sabes, abuelo?», dijo Tlaloc, sosteniendo la taza de té entre sus manos, aquella mañana cuando encontré la planta de la luna, pensé que era el final de un camino. Pero solo era el principio. Sofía, quien ahora esperaba su primer hijo, añadió, y cada día descubrimos algo nuevo. La semana pasada, un grupo de investigadores en Australia encontró una correlación entre los cantos tradicionales de sanación y las frecuencias vibracionales de las plantas medicinales. La próxima generación, dijo María, uniéndose a ellos con más té, nacerá en un mundo donde la medicina tradicional y la moderna no son opuestas, sino complementarias. Donde la sabiduría ancestral y la ciencia se nutren mutuamente. Don Miguel sonrió, sus ojos brillando con la luz del atardecer. Así es la medicina verdadera, mijitos. No solo cura el cuerpo, sino que sana el espíritu. Y cuando el espíritu sana, el mundo entero puede cambiar. El anciano curandero se levantó lentamente y caminó hacia el jardín.
Las plantas parecían inclinarse suavemente a su paso, como saludando a un viejo amigo. Los últimos rayos del sol hacían brillar las hojas plateadas de la planta de la luna y sus descendientes, creando un espectáculo de luz que parecía danzar entre las sombras del anochecer. «Miren», dijo don Miguel, señalando hacia el horizonte donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Así como el día y la noche se encuentran en el atardecer, la ciencia y la tradición se han encontrado aquí. Y de ese encuentro, nace una nueva luz. En las montañas de Oaxaca, el viento susurraba entre las plantas medicinales, llevando consigo el aroma de copal y hierbas sagradas. La Fundación Luz de Luna había logrado lo que muchos creían imposible: unir la sabiduría antigua con el conocimiento moderno, sanar no solo cuerpos sino también el abismo que separaba dos mundos. Y así, mientras la noche caía suavemente sobre el jardín, la historia de Tlaloc, el joven que había ayudado a sanar al mundo, continuaba escribiéndose en cada nueva planta que brotaba, en cada paciente que sanaba, en cada estudiante que aprendía a escuchar tanto a los instrumentos de laboratorio como a los espíritus de las plantas. El círculo se había completado, pero como todo círculo verdadero, no tenía fin. Era solo el comienzo de una nueva vuelta en la espiral infinita de la sanación y el conocimiento.